Todo comenzó con una promesa, una que cruzó océanos, atravesó desiertos y llegó hasta un pequeño hospital en el corazón de África. Dejé todo por amor, mi carrera, mi familia, mi país. Pero lo que no sabía, era que, a veces, lo que más duele no es lo que nos espera lejos, sino lo que se nos oculta cerca. En medio de la calidez de una tierra desconocida, creí haber encontrado mi propósito, pero lo que descubrí me hizo desmoronar por dentro. Mentiras, traición y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier verdad. Esta no es una historia de romance, es una historia de caída y de renacimiento. La historia en que perdí todo, menos a mí misma, y que, desde el lugar más oscuro, encontraría la forma de volver a brillar. Era junio cuando recibí la carta. Una ONG internacional buscaba médicos voluntarios para una misión urgente en el norte de África, donde la crisis humanitaria no daba tregua. El corazón me latió con fuerza. Supe, en ese instante, que ese era el propósito que había buscado toda mi vida, sanar donde nadie quería ir, donde la muerte era parte del paisaje y la esperanza, un lujo escaso. Al llegar a casa con la carta en la mano, encontré a Tomás, mi novio desde hacía 3 años, preparando la cena. Me recibió con una sonrisa amplia y esos ojos brillantes que solían decirme sin palabras: te pertenezco. No lo pensé demasiado. Le conté de inmediato la propuesta. Hablé desde el corazón: me necesitan allá, Tomás, solo por 6 meses. Y cuando vuelva, nos casamos. Dudó apenas un instante, luego sonrió. Si eso te hace feliz, te espero. Siempre te voy a esperar. No fue la declaración apasionada que había soñado, pero me bastó para calmar mis temores. Tomás sabía usar las palabras correctas, aunque su mirada a veces hablaba otro idioma. Mi familia, en cambio, no fue tan comprensiva. Bianca, mi hermana menor, apenas levantó la vista del celular cuando le di la noticia. ¿Y ahora quién va a planear tu casamiento? ¿Me vas a dejar todo a mí? Lo dijo con indiferencia, pero yo conocía bien esa envidia silenciosa que siempre había hervido bajo su piel. Desde chicas, sentía que vivía a mi sombra. Darío, mi hermano mayor, no dijo nada. Solo alzó una ceja y siguió leyendo el periódico. Nuestra relación siempre fue fría. Desde adolescentes, me miraba como si yo fuera una intrusa en nuestra propia casa. Creo que nunca me perdonó ser la favorita de nuestros padres. Mi éxito, mi vocación, todo en mí le recordaba lo que él no había logrado. Crecí en una familia de clase media estable. Padres trabajadores del sector público, sin grandes lujos, pero con lo necesario. El desequilibrio real estaba en lo emocional. Mi madre obsesionada con la imagen, mi padre ausente, incapaz de enfrentar los conflictos que se enredaban como raíces venenosas entre nosotros. A pesar de todo, empaqué mis cosas. Sentía que el alma entera la había dejado en esa misión. La despedida fue sobria. Bianca me abrazó por compromiso. Darío apenas me tocó. Tomás me besó en el aeropuerto con una sonrisa perfecta, como esculpida. Te amo, me dijo, y yo le creí. El calor seco del norte de África me golpeó como una bofetada, pero me adapté rápido. Las jornadas eran eternas, el trabajo, agotador, y aún así, esas miradas agradecidas, esas manos débiles aferrándose a la vida, me devolvían el alma. Fue entonces cuando entendí que el amor verdadero no siempre está en casa. Mientras yo sobrevivía entre bisturís y desiertos, otra historia se escribía en mi ciudad. Bianca y Tomás empezaron a verse con más frecuencia. Al principio, todo era para revisar los papeles del casamiento o ver qué flores me gustaban. Luego vinieron las cenas, las risas, el vino, y esas miradas que cruzan una línea invisible. Darío, siempre atento, observaba todo desde su rincón con esa mezcla de cinismo y rencor acumulado. Cuando notó la chispa entre Bianca y Tomás, supo exactamente qué hacer. Para él, destruirme era justicia. Y esta vez, tenía las piezas justas en su tablero. Bianca siempre fue la rebelde. Mientras yo acumulaba diplomas y becas, ella acumulaba noches vacías, fiestas eternas y relaciones fugaces. Pero esta vez no era un chico más. Era Tomás, mi Tomás, el hombre que, sin saber cómo, empezó a despertarle algo más que deseo. Lo que comenzó como un juego, se volvió una obsesión. Me lo contó mucho después, con una frialdad que me heló la sangre, que la primera vez que se besaron fue en mi auto, estacionado frente a nuestra casa, que ella usaba el vestido rojo que yo había dejado en su armario,
y que él le dijo, te queda mejor a vos. Fue ahí, según dijo, cuando entendió que el juego estaba entrando en una zona peligrosa, y que le encantaba. Tomás era un seductor nato, un experto en decir lo que uno quería oír. Con mi ausencia, la imagen de pareja ideal se le fue desdibujando. Se dio cuenta, eso me dijo, sin culpa, que amaba más la idea del casamiento que a mí. Y Bianca, con su impulsividad, le ofrecía algo que no sabía que necesitaba, adrenalina. Mientras tanto, Darío jugaba a ser director de orquesta. Dejaba caer comentarios al pasar. Sembraba dudas como quien esparce cenizas. A Bianca le susurraba que yo nunca la había valorado. A Tomás le decía que yo seguramente ya tenía a otro en África. ¿De verdad vas a quedarte esperándola como un perro?, le decía, sonriendo con veneno. Un domingo, en nuestra casa, sucedió lo inevitable. Bianca y Tomás se quedaron solos. Una copa, una risa de más, una mano que se deslizó por la espalda. Lo hicieron en el sofá donde yo solía leer. Después, en mi habitación. No dejaron ni una sábana sin marcar. Nadie lo dijo en voz alta, pero los tres sabían que habían cruzado una línea. A partir de entonces, los encuentros se volvieron frecuentes. Tomás evitaba mis llamadas. Bianca, cada vez más distante en sus mensajes. Y Darío, encantado, seguía empujándolos al abismo. Yo seguía enviando cartas, audios, fotos. Les hablaba de los niños que habíamos salvado, de las cirugías hechas con linternas, de las noches sin dormir. Cada mensaje era un puente que yo creía construir hacia mi regreso. No sabía que allá ya no quedaba nada, solo ruinas disfrazadas de amor. Un día, Bianca me escribió, Tomás está algo distante. Creo que está pasando por un momento raro. Fue la primera grieta. Lo llamé de inmediato. Atendió con una voz apagada, inventando estrés laboral. Nada grave, me dijo, pero sus silencios ya ardían. Darío fue más lejos. En una reunión familiar, dijo frente a todos que yo había cambiado, que se me notaba diferente, ambiciosa. Insinuó que tal vez no pensaba en volver, que ya no estaba enamorada. Plantó la duda como quien planta una bomba. Mientras tanto, Bianca y Tomás comenzaron a hablar de lo impensado. ¿Y si Luciana no vuelve? ¿Y si nosotros somos el verdadero destino? Bianca, con esos ojos encendidos, le propuso algo oscuro. Podemos hacer que no vuelva, o que vuelva, y no quiera quedarse jamás. Tomás se quedó en silencio, no porque estuviera en shock, sino porque empezaba a pensar, que tal vez tenía razón. La periodista nunca llegó, supuestamente, problemas de logística, pero el daño ya estaba hecho. Alguien había intentado acercarse para confirmar mi presencia, o quizás algo peor. Esa noche, en el silencio cálido del desierto, decidí que ya no podía esperar más. Tenía que volver, no para recuperar algo, sino para enfrentar lo que me habían quitado sin permiso. Le conté a Samir mi decisión. No intentó detenerme, solo me abrazó. Fue el tipo de abrazo que no pide nada, que no promete, que solo está. Me dijo que me esperaría, pero sin cadenas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí lo que era el amor sin condiciones. El amor que libera, no el que encierra. Antes de partir, grabé un video. No lo mandé, lo guardé. En él, hablaba de mis meses allá, de los pacientes, de las noches largas, del miedo, del aprendizaje, y también de la traición. Era un testimonio, por si algo pasaba, por si no lograba regresar. El vuelo de regreso fue largo, denso, cargado de recuerdos. Mientras el avión descendía, pensé en lo que me esperaba, las miradas falsas, las sonrisas ensayadas, las palabras venenosas disfrazadas de preocupación. Pero también pensé en algo más poderoso, mi verdad. Y eso, lo supe, era mi única arma. Aterrizar fue como romper la superficie del agua después de haber estado demasiado tiempo sumergida. Respiré hondo. Afuera, en la terminal, me esperaban. No sabía si venían con abrazos o cuchillos escondidos, pero yo también venía preparada. Y esta vez, no pensaba callar. Cuando leí el mensaje de Bianca, supe que lo había logrado. Estoy pensando en cambiar mi testamento cuando regrese. No fue una mentira, pero sí una trampa. Y picó. Me imaginé su rostro al leerlo, esa mezcla de desesperación y furia. No celos, amenaza. Sabía perfectamente lo que significaba para ella, el fin de sus planes, el derrumbe del mundo perfecto que estaba construyendo sobre mis ruinas. Pude casi escucharla, histérica,
llamando a Darío. Me la imaginé caminando en círculos, fumando con los dedos temblorosos. Si vuelve, estamos muertos, habría dicho. Y Darío, fiel a su papel de sabueso sin escrúpulos, seguro respondió con una de sus frases frías. Convencela de que no vuelva, o hacela sentir que su vida ya no está acá. Casi pude reírme, casi. Me preguntaba qué pensaba Tomás de todo esto. ¿Dormía tranquilo? ¿Soñaba conmigo o ya no quedaba espacio en su cama para los recuerdos? Sospechaba que empezaba a incomodarse. Bianca tenía un brillo extraño en la mirada, ese que se enciende cuando alguien está dispuesto a quemarlo todo. Pero para él, ya era tarde. Lo sabía y, sin embargo, seguía ahí, en silencio, sin anunciarlo a nadie. Empecé a planear mi regreso. Samir me ayudó con todo, el permiso para adelantar la salida, los pasajes, la logística. El día que me fui, me acompañó al aeropuerto. Me abrazó fuerte, con esa paz que solo él sabía ofrecer, y me colgó del cuello un collar de amatista. Para protegerte de los que no quieren que brilles, me dijo. No supe cuánto iba a necesitarlo hasta que aterricé. El vuelo fue largo, pero mi mente iba más rápido que el avión. Iba preparando el cuerpo para lo que fuera que me esperara. Llegué de madrugada, sin avisar, sin pedir que nadie me fuera a buscar. Tomé un taxi directo a mi departamento, bueno, al que supuestamente seguía siendo mi hogar. Pero cuando quise abrir la puerta, la cerradura no respondió. La llave giraba en falso. Llamé al portero. Lo vi palidecer al reconocerme. Señorita Luciana, yo pensé que usted ya no iba a volver. Me costó tragar saliva. ¿Por qué pensó eso? Él bajó la mirada. Hace semanas que su novio vive ahí, con su hermana. Sentí que me quedaba sin aire, como si de pronto estuviera de nuevo en el desierto, pero esta vez sin cielo, sin arena, sin Samir. Subí, golpeé la puerta con firmeza. Bianca abrió como si esperara a un repartidor, no a mí. En bata de seda, con una taza de café, sonrió. Esa sonrisa de hielo que siempre usó cuando quería ganar. ¡Ay, qué sorpresa! Volviste antes. Su voz era una daga envuelta en terciopelo. Tomás apareció detrás de ella, torso desnudo, cara de espanto. Lo miré como si lo viera por primera vez. ¿Hace cuánto? Pregunté con una calma tan absurda que hasta me asusté. Bianca contestó como quien habla del clima. Desde que te fuiste. Solo estábamos esperándote para contártelo bien. Ahí entendí que no era una traición impulsiva. Era un plan. Y entonces apareció él, Darío, como quien asiste a una obra de teatro y no quiere perderse el acto final. Su mirada no contenía sorpresa, tampoco remordimiento. Solo dijo, bueno, ya está todo claro, ¿no? No hagas una escena. Todos sabíamos que esto iba a pasar. Me dieron ganas de reír, o de gritar, pero no hice ninguna de las dos cosas. Me di vuelta y me fui, sin llanto, sin escándalos, sin respuestas, pero algo dentro de mí se quebró, algo que ya no se podía reparar, y al mismo tiempo, algo se encendió, algo feroz. Ya no era la misma Luciana, la médica idealista, la hija obediente, la prometida perfecta había muerto. Ahora quedaba solo yo, una mujer que ya no tenía miedo. Me instalé en un hotel del centro, uno pequeño, sin pretensiones. No avisé a nadie. Apagué el celular y me quedé sentada en la cama, con el collar de amatista entre los dedos. Samir me lo había dado para protegerme, y ahora era lo único que sentía realmente mío. Frío al tacto, pero cálido en su significado. Por primera vez en mi vida, no sentía que le debía nada a nadie, ni explicaciones, ni perdón. Esa noche no dormí, no podía. Las palabras, las imágenes, los silencios me daban vueltas en la cabeza como un tornado. Recordé cada conversación, cada gesto que había preferido ignorar, las excusas torpes de Tomás, las miradas esquivas de Bianca, los comentarios envenenados de Darío. También pensé en mis padres, en cómo mi padre nunca se metía, en cómo mi madre defendía a Bianca por ser la más débil, que ciegos fuimos todos. A la mañana siguiente fui al banco. Sabía lo que iba a encontrar. Parte de mis ahorros habían desaparecido, deslizándose entre transferencias y firmas falsificadas. Pero no me agarraron desprevenida. Había otra cuenta, en otro banco, con un nombre que solo Samir conocía. Esa estaba intacta. Cuando lo vi, sonreí, un gesto frío, pero lleno de orgullo. Perfecto, murmuré.
Después fui al hospital donde trabajaba antes de irme. Pidí hablar con la directora. No fui a pedir trabajo. Fui a recuperar terreno. Quiero volver, le dije, pero no al mismo puesto. Quiero coordinar el área internacional. Y necesito una carta oficial que certifique mi labor en misión humanitaria y el reconocimiento de la Cruz Roja. Ella me miró perpleja. ¿Por qué tan urgente? Le sonreí, sin mostrar los dientes. Porque voy a arruinar 3 vidas. Y quiero hacerlo con elegancia. Esa misma semana publiqué un artículo en uno de los portales de salud más leídos. Volver del infierno. Lo que África me enseñó sobre el amor, la traición y el poder de reconstruirse. No mencioné nombres. No los necesitaba. La historia era tan clara que cualquiera con 2 dedos de frente podía leer entre líneas. Y muchos lo hicieron. Se volvió viral. Tomás lo leyó en la cama, mientras Bianca dormía a su lado. Lo imaginé leyendo cada palabra con la respiración contenida. Lo escribí para él, para ellos, para que supieran que los había visto, que los había entendido, y que los había superado. Bianca, arrogante, seguro se rió. ¿Y qué? Nadie va a saber que habla de nosotros. Pero algo en los ojos de Tomás, lo sé, le dijo que no estaba tan seguro. Fui a ver a mis padres, no por nostalgia. Fui a mirarlos a los ojos. Entré sin avisar, sin flores, sin llanto. Mi madre intentó abrazarme. Retrocedí. No vine por eso, le dije. Vine a decirles que me alejé intentando ser perfecta. Ya no me interesa. Ahora voy a ser libre, aunque eso signifique que ustedes no me reconozcan. Mi padre no dijo nada. Nunca dice nada. Supongo que eso también es una respuesta. Darío me buscó. Quería saber si tenía una carta bajo la manga o simplemente había enloquecido. Nos encontramos en una cafetería. Llegó con esa sonrisa cínica de siempre. ¿Qué querés, Luciana? ¿Venganza? Me incliné hacia él, con voz serena. No. Quiero que me veas elevarme mientras vos te hundís en cada mentira que ayudaste a construir. No respondió. Por primera vez, lo dejé sin palabras. Bianca, mientras tanto, comenzó a notar el efecto. En sus redes sociales, en los pasillos, en las miradas. Algunos comentarios eran ambiguos. Otros no dejaban lugar a dudas. La hermana traidora, como pudo, se encerró en el baño a llorar. No por culpa, sino por miedo. Miedo de perder lo que había robado y no sabía cómo sostener. Esa noche llamé a Samir por videollamada. Al verme, sonrió con esa calma que tanto extrañaba. ¿Y cómo va todo por allá?, preguntó. Respiré hondo. Estoy lista para destruirlos, pero no con violencia, con algo peor, mi propia felicidad. Samir asintió. Entonces ya ganaste. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí encendida. No era venganza lo que me guiaba, era fuego. Y con ese fuego, iba a construir una nueva vida. Supe que Bianca empezaba a caer cuando vi cómo se desmoronaban sus redes sociales. Los likes desaparecían, los comentarios se volvían cuchillas. ¿No eras vos la hermana de la doctora que escribió la nota viral? El karma no avisa, solo llega. Leía esas frases en silencio, sin intervenir. No necesitaba hacerlo. La verdad tiene su propio ritmo. Una tarde gris, mi madre la llamó llorando. No puedo ir al supermercado sin que me miren mal, Bianca. ¿Qué hiciste? Me lo contó Darío después, como quien comparte una anécdota de la que no sabe si reírse o llorar. Yo no dije nada, porque por primera vez, Bianca no tenía control de la narrativa. Y lo peor, Tomás ya ni siquiera la defendía. A Tomás, en cambio, le llegaron mensajes anónimos, fotos, capturas, conversaciones que creía enterradas, todo ordenado con precisión quirúrgica. Él pensó que era yo. ¡Qué básico! No entendía que no se trataba de venganza, era justicia, y yo no estaba sola. Después llegó la notificación legal. La empresa de seguros en la que trabajaba lo investigaba por conflicto de intereses. Un correo anónimo, con fechas, nombres, documentos. Lo arrinconaron sin escándalo, con estrategia. Eso le dolió más. Yo estaba dando una charla en la universidad ese día. Hablé sobre salud global, pero también sobre algo más profundo, la resiliencia. No sabía que me estaban grabando. A veces no hay que salvar a quienes te traicionaron. Hay que mostrarles cómo se salva uno mismo de su veneno. Fue esa frase, la que encendió el último fósforo. Bianca fue cancelada públicamente en un evento. Una mujer se le acercó y le dijo,
¿No te da vergüenza hablar de ayuda cuando arruinaste a tu propia hermana? Me lo contaron después, que salió corriendo, que vomitó en un baño público. No lo celebré, solo lo anoté mentalmente. El castillo se había derrumbado. Contacté a Clara, mi amiga abogada, especialista en fraudes familiares. Le entregué todo, cada transferencia, cada captura, cada rastro. Vamos a iniciar acciones penales. Pero le pedí algo. Espera, quiero que crean que están ganando. Solo entonces, les quitamos todo. Darío vino a verme. Estaba nervioso. Me pidió que frenara. Esto se está yendo al carajo. Bianca no duerme. Tomás va a perder el trabajo. Lo miré sin parpadear. Cuando ustedes me traicionaron, no pensaron si se estaban pasando. Yo juego limpio, Darío, pero juego hasta el final. Esa noche escribí una nueva carta abierta. Esta vez, más íntima. Hablé del renacer, del dolor como herramienta, de cómo el amor puede convertirse en un arma, si se lo permitís. Cerré con una frase que me salió del alma: hoy sé quién soy, y a quien ya no quiero cerca nunca más. Al día siguiente, Samir me escribió: acabo de ver tu video, estoy orgulloso de vos. Si todavía tenés fuerzas, creo que es hora de que vengas a mi país. Hay una nueva misión esperándote, y tal vez algo más. No respondí enseguida, pero algo dentro mío ya se estaba moviendo, porque entendí que la venganza había dejado de importarme. Ahora solo quería escribir otro capítulo, uno mío. Cerré la maleta con una calma nueva. No era resignación, era libertad. Guardé solo lo justo: el collar de amatista, mi cuaderno, unas prendas, y una copia del escrito judicial, lista para enviarse en el momento justo. El vuelo a Marruecos salía en 6 horas, pero antes, debía hacer una última parada. Volví a mi viejo barrio. Caminé frente a la escuela, al kiosco donde comprábamos dulces con Darío, al banco donde trabajó mamá. Todo seguía igual, pero yo ya no pertenecía a ese lugar. Dejé una caja sellada frente a la casa familiar. Dentro, una carta para cada uno. No buscaba reconciliación, solo cerrar el círculo. Mientras tanto, Tomás enfrentaba el comité interno. Las pruebas eran abrumadoras. Intentó defenderse, pero nadie le creyó. Lo suspendieron. En su escritorio, lo esperaba una carta. Y en su celular, un mensaje mío: ¿qué se siente perderlo todo sin que nadie levante la voz? Esto no fue escándalo, fue justicia poética. Nunca quise su ruina, pero él eligió su camino. Jugar con sentimientos como si fueran piezas descartables. Esa ligereza se paga. Al salir del edificio, lo vieron con una caja en brazos. Parecía un personaje que ya no entendía su propio guión. Bianca, por su parte, se deshacía. Dormía con pastillas, comía a medias. Se había obsesionado con sus redes, esperando que la tormenta pasara, pero no pasaba. Un influencer posteó: algunos traicionan por dinero, pero terminan perdiendo lo que más valía, su dignidad. Los comentarios la señalaron sin piedad. Esa noche discutieron, Tomás y Bianca. Gritos, insultos, platos rotos. Él le gritó que lo había arruinado. Ella lo llamó cobarde, mantenido. Cuando él se fue, ella se desplomó en el suelo. Sola, por primera vez, verdaderamente sola, sin aliados, sin excusas. Desde el aeropuerto, escribí un último correo. A Clara, la abogada: ahora sí, envía todo, no quiero más vueltas. Después subí una historia: la ventana del avión, el cielo abierto, y una frase: lo importante no es lo que dejas atrás, sino lo que aprendes al soltarlo. Bianca recibió la notificación judicial esa misma tarde. Ya era tarde, los movimientos bancarios estaban documentados. La investigación avanzaba. Intentó llamar a mamá, no respondió. Intentó con Darío, tampoco. El silencio era su nueva compañía. Tomás recibió su propia citación judicial. Incluía copias de sus movimientos financieros. No entendía cómo había conseguido todo eso. Lo que ignoraba era que Samir conocía a una periodista local especializada en corrupción empresarial. El golpe fue limpio y público. En Marruecos, descendí del avión con una bufanda roja en el cuello. Samir me esperaba. No me abrazó, solo dijo: bienvenida de nuevo. Lo miré, sonreí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado algo más valioso que todo lo que me habían quitado: mi paz. El departamento que alguna vez fue mío ahora era solo un escenario de fantasmas. Bianca lo habitaba, sí,
pero no vivía en él, lo recorría como una sombra. A veces me imaginaba caminando por allí, eligiendo el color de las cortinas, soñando con una vida que nunca llegó, y pensaba, ¿cómo puede doler tanto un lugar que ya no existe? Me contaron que intentó limpiar su imagen, una historia, lágrimas falsas y palabras huecas, pero la gente no es tonta, reconocen la verdad cuando la ven, y también la mentira. Vi las capturas de los comentarios, y aunque no me alegré, sentí justicia, no porque la destruyeran, sino porque, por fin, alguien la veía como realmente era. Esa noche, Darío me escribió, no supe si reír o llorar, me dijo que había empezado a verme, como si toda mi vida hubiese sido invisible. Le respondí con una sola frase, gracias, no busco justicia, solo verdad, y era cierto, lo único que siempre quise fue que alguien dijera, te vi, te escuché, tenías razón. Me acordé de cuando éramos chicos, de cómo yo cubría las ausencias de Bianca, de cómo me levantaba más temprano para preparar el desayuno si papá estaba de mal humor. Yo era la hermana fuerte, la que todos usaban como escudo, y en algún momento, eso se volvió motivo de resentimiento. Brillar fue mi error. Bianca volvió a casa de nuestros padres. Me lo contaron después. Lloró, suplicó, se arrojó al piso, y por primera vez, mamá no la abrazó. Fue papá quien habló. No podemos seguir protegiéndote. Bianca preguntó si también él la abandonaba, y él respondió, fuiste vos la que se fue. En esa frase, entendí que la verdad siempre llega, aunque tarde. Mientras tanto, yo seguía organizando la campaña. Anmeo interrumpió la reunión. La abogada me informaba que Bianca ya estaba imputada formalmente, y que Tomás no podía salir del país. Lo leí sin pestañear. Era el cierre de un ciclo, pero me invadió una tristeza densa, por lo que podría haber sido si ellos hubieran elegido distinto. Samir me vio desde el pasillo. No tenés que ser fuerte todo el tiempo, me dijo, y yo lo miré sin máscaras. No me siento fuerte, me siento despierta, y eso, también duele. Se quedó en silencio. No hacía falta que dijera nada. Me tomó la mano, y por primera vez, no me defendí. Quizás por fin, había alguien que me cuidaba. Bianca empezó a romperse. Me lo dijo la psicóloga que habíamos compartido años atrás. Pesadillas, gritos, pánico. No es culpa, es vergüenza, le había dicho, pero todavía no estaba lista para cargar con eso. No aún. Se escapó, porque enfrentarse a una misma es el mayor de los juicios. Darío fue a ver a mamá. Le preguntó por qué siempre la protegió, por qué dejó que nos hundiera a todos. Y ella, rota, le confesó su verdad. También había sido la hermana menor que arruinó a alguien. Quiso romper el ciclo, pero lo repitió. Las heridas, entendimos, también se heredan. Esa noche, caminé sola por un mercado marroquí. Especias, colores, idiomas que no entendía pero que me hablaban igual. Y por primera vez, no pensé en vengarme, ni en Bianca, ni en Tomás. Pensé en mí, en quién era, en lo lejos que había llegado. Y supe que el mayor acto de libertad es empezar de nuevo sin tener que explicar nada. Bianca estuvo a punto de saltar. Me lo contó Darío después. Estaba en una terraza, vacía, rota, con el viento acariciándole la cara. Y justo cuando dio un paso, él apareció. ¿Así vas a arreglar lo que hiciste?, le preguntó. No era juicio, era desesperación. Y se quedó con ella, en silencio, hasta que amaneció. A veces, el fondo no es un lugar, es un espejo. No lloró, me dijo Darío que ni una lágrima, pero le dolía todo. El cuerpo, la historia, el alma. Y quizás, lo que más le dolía, era haber comprendido tarde. Tomás, mientras tanto, cometía su última jugada. Vendió información confidencial de la empresa. Lo grabaron. En 3 días tenía una denuncia penal. Vi los titulares. El estafador del amor. Algunos medios eran crueles, pero yo no dije nada, ni me reí, solo apagué el celular. El juego ya no era mío. Samir me preguntó si no iba a decir nada, y le respondí lo que sentía. Ya lo dije todo. Ahora dejo que la vida le responda, porque aprendí que hay cosas que no se ganan gritando, se ganan dejando ir. Esa noche, recibí una carta, escrita a mano, de Darío. No pedía perdón, me decía que había empezado terapia, que entendía que nunca me odió, sino que me envidiaba. Fuiste luz en una casa de sombras, escribió, y me ofrecía algo nuevo, un hermano real.
Lloré, no de tristeza, de alivio, porque durante años cargué una herida que no sabía que seguía abierta. Que alguien reconociera mi verdad, sin peros, sin excusas, era un bálsamo. Esa noche soñé con un picnic, con mamá, papá, Darío, y una nena de ojos almendrados corriendo hacia mí. Al día siguiente, mientras atendía a una paciente con malaria, me llegó un mail. Era de mi antigua universidad. Querían que diera una charla, que contara mi historia, que inspirara a otros. Tu voz importa, decía el asunto. Por primera vez, entendí que mi historia no solo dolía, también servía. Bianca se internó, no por presión, no por evitar consecuencias. Lo hizo porque entendió que ya no podía sola. Me lo dijeron después, en una sesión, mirando por la ventana, susurró, la traición me dio poder por un segundo, pero me arrancó el alma. La terapeuta le dijo, ahora podés recuperarla, pero va a doler. Y ella asintió. Mamá colapsó. El cuerpo, la mente, todo le pasó factura. Internación, ansiedad. Darío la acompañaba, y cuando ella preguntó si yo la odiaba, él le dijo una verdad que nadie se había atrevido a decirle. No, pero dejó de necesitarte. Y eso, también duele. Esa noche, bajo un cielo estrellado, decidí volver. No por revancha, no por gloria, ni siquiera por cierre. Volvía por mí, para caminar por mi ciudad con la frente en alto, para contar mi historia, para que nadie más la cuente por mí, porque ya no era la traicionada, era la que sobrevivió y floreció. El avión tocó tierra al amanecer. Sentí el impacto leve del tren de aterrizaje y me permití cerrar los ojos por un segundo. Volver no era un retroceso, era un acto de coraje. En el bolsillo, llevaba una carta escrita de puño y letra. No era para nadie más que para mí misma, pero pensaba dejarla en el lugar exacto donde todo se había roto. Caminé por el aeropuerto como una mujer común, sin urgencia, sin dramatismo, pero algo en mi andar, en mis ojos, en la forma en que respiraba, dejaba en claro que ya no era la misma. La niña que un día creyó que el amor lo curaba todo, ahora entendía que, a veces, el amor también destruye, y reconstruirse no es una opción, sino un acto de dignidad. Lo primero que hice fue ir al hospital donde me había formado. Algunos me miraban con asombro, otros, con admiración. Una joven médica se me acercó. ¿Vos sos Luciana Dalmaso? Sí, gracias por lo que hiciste en África. Gracias por volver. Nos das esperanza. Sonreí. Por primera vez, mi nombre no era una carga, era un faro. Esa noche, organicé un encuentro íntimo con Darío, mi madre y, sorpresivamente, también invité a Bianca, no para reconciliarme, no para sanar, sino para decir lo que nunca había dicho. En la pequeña sala, con la tensión cortando el aire, hablé, no vengo a perdonar, vengo a liberar, porque cargar con lo que ustedes hicieron sería seguir dándoles poder, y yo ya no soy esa chica. Bianca apenas podía sostenerme la mirada, mi madre temblaba. Darío, en silencio, solo me observaba con un nudo en la garganta. Yo me fui rota, seguí, pero volví armada, no por odio, sino por amor propio. Y no vengo a cerrar heridas, vengo a dejar de sangrar por donde ustedes me cortaron. Al terminar, me levanté y puse la carta sobre la mesa. Esto es para mí, no para ustedes. Es mi adiós. No espero nada, no quiero nada, ya no les debo explicación. Me giré y caminé hacia la puerta. En mi interior, algo se encendía, no fuego, luz. Una semana después, me presenté en la universidad para dar mi conferencia. El auditorio estaba lleno, estudiantes, médicos, docentes, y también personas anónimas, que habían seguido mi historia en redes. Al subir al escenario, me detuve, respiré hondo y comencé. A veces, lo que más nos destruye no es lo que nos hacen, sino lo que dejamos que nos hagan creyendo que lo merecemos. Durante 40 minutos, narré mi historia con crudeza y belleza, con silencios que pesaban más que las palabras. Hablé del dolor, de la traición, pero también del perdón silencioso, ese que uno se da cuando deja de necesitar la aprobación de quienes le rompieron el alma. Cuando terminé, el auditorio explotó en aplausos, no por lástima, por respeto. Esa misma noche, Samir me envió un mensaje. Escuché tu charla desde acá, tu voz cruzó el mar, te espero cuando quieras. Marruecos siempre será un hogar para vos. Respondí, no sé cuándo volveré, pero sé que esta vez, cuando lo haga, no estaré huyendo de nada.
Antes de dormir, subí una foto al canal. Una imagen sencilla, una hoja en blanco, una pluma y una taza de té. En la descripción, escribí: gracias por acompañarme hasta el final. Esta historia fue real en todas sus emociones, aunque sus nombres sean ficción. ¿Te animás a compartir tu historia? En los comentarios, contame, ¿fuiste alguna vez traicionado? ¿Pudiste perdonar? ¿O decidiste sanar a tu manera, como yo? Cada palabra tuya puede tocar a alguien más. Y si esta historia te movió, te hizo pensar o te emocionó, deja tu like, suscríbete y comparte con alguien que necesite escucharla. Porque acá, en este canal, cada historia importa. Y vos, también.